Muy bien. Bueno, teóricamente deberíamos estar grabando ahora. Esperemos que todo vaya bien como corresponde y que estemos en un todo de acuerdo y que todo funcione adecuadamente. Tenemos volumen, tenemos bien, a ver si volumen hay. Bueno, listo, vamos, arranquemos con esto. Vamos a ver, ¿se acuerdan la semana pasada cuando estuvimos hablando y hablamos un poquitito de lo que es la, la la microeconomía, que decíamos que había dos raviolitos, que teníamos las familias y teníamos las empresas, y que existía un vínculo entre los dos raviolitos, de las familias pasaban a las empresas, y lo que estaban haciendo las familias era ceder algunos elementos constitutivos para las empresas, que por medio de una herramienta que tienen las empresas, que luego profundizaremos un poquito más, no mucho más, pero un poquito más, que llamábamos función de producción, combinábamos los, los elementos cedidos por las familias hacia las empresas para que, para que combinando estos factores de la producción ocurra el entregable de las empresas, que es bienes y servicios que a su vez son consumidos por las familias. Y cerrábamos el circuito de las familias, pasábamos a las empresas, los recursos, los factores de la producción, que era lo que cedían las familias a las empresas lo combinaban a esos factores de la producción y salía bienes y servicios que eran consumidos por las familias. Después teníamos un circuito antihorario donde las empresas remuneraban a los factores de la producción, era dinero, plata, le pagaban a esos factores de la producción, y las familias con ese dinero consumían y volvían a cerrar el circuito antihorario de familias a empresas. Entonces teníamos en un circuito horario, teníamos de las familias, pasábamos a las empresas, y las empresas, las familias cedían factores de la producción a las empresas, y las empresas, mediante la función de producción, los combinaban y sacaban bienes y servicios que eran consumidos por la familia. Y entonces ahí teníamos un circuito cerrado. Y el antihorario era el factor dinero que las empresas remuneraban y las familias consumían, y entonces ahí estaba cerrado el circuito del dinero. Ese es un circuito microeconómico. Veremos un poquito más adelante cómo combinamos todos esos circuitos microeconómicos con otros jugadores que entonces ya pasarán a ser los circuitos macroeconómicos, donde también ahí veremos las mismas dos raviolitos de familia y empresa, pero los combinaremos con el mercado externo, importaciones, exportaciones, lo combinaremos con el Banco Central, lo combinaremos con el gobierno, y ahí se va a complejizar un poquitito de estos vínculos. Pero vayamos por partes. Lo primero que vamos a ver es esto. ¿Cuáles son los factores de la producción que ceden las familias para que vayan hacia las empresas y en esa combinación obtener los bienes y servicios? Bueno, esos factores de la producción son cuatro. Creo que los tengo acá inmediatamente. Déjenme ver si esto es así. Ah, espera. Tengo que poner acá la diapo. Creo que los tengo aquí nomás. A ver. Acá están. Los factores de... Ahora volvemos hacia atrás, pero quería, ya que estoy hablando de esto, quiero darme quiero hacérmela fácil. Ya están puestos. Esos factores de la producción, que son los que ceden las familias, son los recursos humanos, la tierra, el capital y las habilidades empresarias o el saber empresarial. Cada uno de estos factores de la producción vive, así entre comillas le digo vive, en las familias, en el bloquecito ese de familias, en el raviolito de las familias, y con eso después van hacia las empresas, y entonces tengo los recursos humanos, la tierra, que viene a ser el aspecto inmobiliario, la tierra como generadora de materias primas, donde veremos la parte de recursos renovables y no renovables, y veremos también que cuando hablamos de tierra, hablamos del espacio físico donde las empresas generan sus actividades. Entonces, todo eso lo poseen las familias, que lo ceden a las empresas, y las empresas entonces
trabajan dentro de los galpones, en un departamento, en un garage, donde puedan hacerlo, donde les corresponda hacerlo y entren para hacerlo. El capital es lo que cede, es lo que genera la riqueza, el bien de capital, veremos también, el bien de capital es la máquina, el equipo, pero también es el dinero de la plaza financiera. Todo eso está dentro de lo que nosotros hablamos de capital. Hablamos de máquinas, de equipos que sirven para muchos ciclos productivos y también hablamos de la plaza financiera y la forma en que nosotros nos encontramos con el dinero que nos hace falta para poder evolucionar, para poder seguir trabajando. ¿Se acuerdan que vimos el tema del ciclo de vida de un producto? Entonces, en algún momento de ese ciclo de vida nosotros necesitamos inyectar un capital. No nos va a alcanzar con la sola reinversión o con lo que nosotros hayamos podido ahorrar. De hecho, en ninguna parte del mundo solo se manejan con capitales propios. No hay forma, no hay forma. Si yo quiero comprarme una casa, no puedo pasarme toda la vida ahorrando y a los 80 años comprarme la casa. No, tengo que tener un crédito hipotecario, tengo que tener la casa y continuar pagando la casa luego. Pero si yo quiero generar una empresa, la plaza financiera me tiene que dar la plata para que pueda comprar el torno, las máquinas, las PC, lo que necesite. Si yo tengo una compañía de transporte, necesitaré comprarme las combi, pero lo necesito ahora. No puedo ponerme a ahorrar. No existe eso en ninguna parte del mundo existe que vos tenés que ahorrar. No, todo el mundo crece sobre los créditos, sobre los préstamos. Por eso decimos que es tan importante la plaza financiera y que cuando vos tenés una plaza financiera como nos está tocando en este momento, por eso lo traigo a colación, con altísimos intereses, tenemos bajísima inversión, con altísimos intereses hay bajísima inversión. Si la tasa pasiva hoy está en el 118%, la tasa activa, que es lo que nosotros vamos a pedirle a un banco, un crédito, esa es la tasa activa, nos va a costar como 200% de interés anual. Nadie hace nada con eso, nadie hace nada con eso. Ahora, después, todo esto que yo estoy hablando, van a ver que hay un correlato en cada una de las presentaciones. Vamos a ir hablando de algo de todo esto que cuando lo juntemos vamos a armar nuestro proyecto de inversión. Y van a ver que es interesantísimo porque vamos a ver cómo traemos todos estos detallecitos hacia acá. Y es más, la vez pasada les dije que yo quería que se lleven algunos tips. Bueno, entre los tips, hay varios tips y les voy a decir, este es uno de los tips que quiero que se los lleven. No hay muchos, con que se lleven 3 o 4 es suficiente. Después uno no se va a acordar de esto de toda la vida, qué sé yo. Pero esas cosas sí es interesante que ustedes lo tomen y se lo queden. Vamos a ver, cuando veamos capital y costo de capital, vamos a ver que existe una forma de existe una forma matemática de calcular si a nosotros nos conviene consumir un crédito, un préstamo, pedir un préstamo o utilizar capital propio. Pero lo vamos a calcular, de una forma bastante sencilla, vamos a poder ver si nos da mayor que 1, quiere decir que nos conviene pedir prestado. Si nos da menor que 1, quiere decir que no nos conviene pedir prestado. Vamos a combinar y sacar estas conclusiones de si yo tengo una determinada yo te estoy haciendo un proyecto de inversión y si no tengo la plata, no hay ninguna duda. A ver, si yo no tengo la plata, ¿cuál es la duda? Ahora, si yo llegara a tener la plata o yo estoy pensando en hacer una segunda inversión, que ese es el ser empresarial, por eso funciona acá, por eso tenemos habilidades empresariales, porque el empresario es muy importante. Es muy, muy importante, porque el empresario es el que tiene la empresa y después va a ser otra empresa y después va a ser otra empresa. Ese es el empresario. Eso es ser un empresario. Tener permanentemente la necesidad de generar nuevos recursos y hacer una integración vertical u horizontal. ¿eh? Vamos a analizar todas estas cuestiones y vamos a ver de qué se trata. Pero si yo tengo la plata por alguna cuestión y tengo que generar una nueva empresa, les voy a mostrar cómo hacemos
para dilucidar si nos conviene consumir, hacer esta inversión con un préstamo o con nuestra platita. Lo vamos a ver matemáticamente. Eso es uno de los tips que quiero que se lleven. Y después otro tip muy interesante cuando veamos costos, que va a ser el punto de equilibrio. ¿Cuánto tengo que producir en mi empresa para, como mínimo, para a partir de ese punto empezar a obtener beneficios? Por supuesto, lo vamos a ver, ¿no? Pero les voy a decir, esto es algo que quiero que ustedes lo recuerden, lo remarquen y digan, esto me va a servir para la vida profesional. Esto de dilucidar si a mí me conviene invertir o comprar o invertir capital propio o pedir prestado, me sirve para la vida profesional. Yo me voy a ver muchas veces en ese dilema, si es que es un dilema. Si yo no tengo un mango partido al medio, no hay ningún dilema, tengo que pedir prestado. Aún pidiendo prestado, tengo que ver si lo pido prestado anexando socios o lo pido prestado a la plaza financiera. Por supuesto, esto lo vamos a ver. Pero son varias cositas que yo quiero que ustedes se lleven porque le va a servir en la vida profesional. Vamos entonces ahora a estos factores de la producción. Esto que tengo acá, los recursos humanos, la tierra, el capital y las habilidades empresariales son los recursos que ceden las familias hacia las empresas. Y las empresas lo toman, lo combinan y tienen distintas funciones de producción. La función de producción me va a indicar qué cantidad de producto, no qué calidad, no qué calidad, qué cantidad de producto voy a sacar de mi empresa. Yo puedo tener una combinación muy sencilla de los factores, de todos los factores, puedo tener una combinación muy sencilla y tener un tornito, creo que yo les contesto, tener un tornito donde me pongo, yo torneo acá, yo en el garage de mi casa y saco tornillitos de métrica 5 por 5 pulgadas. Yo torneo y trabajo en el tornito y saco 100 tornillitos. Y después hay otra empresa que está cerca cerca de mi garage y tiene centros de mecanizado, donde tiene 20 centros de mecanizado, donde tiene 20, 25 operarios trabajando ahí haciendo tornillitos de métrica 5 por 5 pulgadas también, solamente que hacen 100.000 por día, 100.000, pero todos iguales. El que hace 100 hace en perfectas condiciones aceptables por el mercado. 100 tornillitos de métrica 5 por 5 pulgadas. Hace los tornillos. Los centros de mecanizado hacen 100.000 tornillitos de métrica 5 por 5 pulgadas perfectamente en las mismas condiciones que el otro, pero 100.000. Y después hay otra empresa que utiliza inteligencia artificial y hace 100 millones por día. Con otra combinación. Han combinado distintos los factores, los recursos humanos, el señor que tiene el torno, es él. El recurso humano, el factor de la producción recurso humano es él solo. ¿Cuál es la tierra? ¿Cuál es el lugar donde lo está haciendo? El garage, es su garage. El capital, el tornito que tiene trabajando. Y las habilidades empresariales es el mismo que sale a venderlo, lo vende al mercado de reposición. Ahí están todos los factores de la producción representados en una persona con un torno trabajando. Ahí está, ahí está. El señor que tiene el centro de mecanizado tiene también los centros de mecanizado, tiene todos los recursos humanos, tiene el capital invertido, tiene el galpón como tierra, y tiene el empresario es el que se dedica a pensar nuevas empresas y el que está tratando de hacer otras cosas distintas y siempre está buscando otras alternativas. Y el señor de la inteligencia artificial también hace lo mismo, hace exactamente lo mismo, combinando, o sea que esa función lo que me indica es que acá hago 100, acá hago 100.000 y allá hago 100 millones. La función significa 100, 100.000, 100 millones. Es la cantidad que me va a entregar de acuerdo a cómo combine los factores de la producción. ¿Y qué obtienen los factores de la producción? Tienen la remuneración a los factores de la producción, que es lo que me entregan las empresas. Las empresas vieron que ustedes tienen persona física y persona jurídica. Los dueños de la empresa le prestan a esa persona jurídica, que es la empresa, como una cosa jurídica, le prestan dinero y la empresa le debe el dinero a los socios, a los dueños. La empresa como cosa jurídica, como ente jurídico, le debe a los socios el dinero. Entonces, la empresa
nos paga, nos remunera a los factores de la producción, salario al recurso humano, renta o alquiler a la tierra, el galpón y todo esto, intereses al capital, el capital invertido me da intereses, y beneficio, que sería la remuneración para el empresario. Beneficio, pero no es el beneficio visto como como el salario, ¿eh? Como, no, es el plus que me voy a llevar, que quiero llevarme, es ese plus que me quiero llevar por someter al mercado y por someterme al mercado y asumir el riesgo empresarial. El riesgo empresarial significa, si yo no voy a asumir el riesgo empresarial, me busco trabajo en un banco, tranquilo, me voy a las 5 de la tarde a casa y me voy a jugar al tenis, me voy a jugar al ping-pong, voy a criar gallinas en el fondo, tranquilo, listo, no hay ningún riesgo empresarial. Yo voy, trabajo, recibo mi salario y voy a criar gallinas. Eso es todo. Ahora, si yo asumo el riesgo empresarial, estoy poniendo todo en juicio, estoy poniendo todo en juego. Por ese poner todo en juego estoy esperando obtener una renta. Esa renta es equivalente, lo que hablábamos el otro día, lo que insinuábamos el otro día. Esa renta tiene, lo podemos cuantificar. Podemos más o menos, de acuerdo al mercado donde desarrollemos las actividades, podemos cuantificar cuánto será eso que me entrega la empresa como beneficio para el empresario. Ese beneficio plus, no es un sueldo, ¿eh? Si yo trabajo en la empresa como yo soy el dueño y trabajo en la empresa, me llevo un sueldo. Pero yo no voy a trabajar por el sueldo. Yo estoy trabajando por el sueldo, porque estoy desarrollando esa actividad, pero estoy también trabajando por el plus, el beneficio extra que me va a entregar la empresa por asumir el riesgo empresarial. Ese beneficio extra nos va a representar, se los insinué el otro día y hablamos de esto un poquito, luego cuando veamos la parte práctica que tengamos que desarrollar con nuestro trabajo práctico, vamos a darle un tenor y dijimos, nosotros nos vamos a llevar como dueños de la empresa entre un 1,5 y un 3% de lo que factura, no lo que me queda, de lo que factura, el P por Q, el precio por cantidad. La empresa factura 1 millón de pesos y yo me voy a llevar 200.000, factura 100 millones de pesos y yo me voy a llevar 2 millones a mi casa, el 2%. El 3%, 3 millones me voy a llevar a mi casa. Pero tengo que facturar 100 millones porque no me llevo más, y esto es real, no me llevo más de entre el 1,5 y el 2% extra de mi sueldo. Por supuesto, yo me estoy llevando un sueldo, porque trabajo, me llevo un sueldo. Está bien, la empresa me paga un sueldo. Pero aparte me llevo ese beneficio extra, ese plus que es el que me va a convencer para seguir asumiendo el riesgo empresarial. Y por eso me veo contra los empleados, me voy a asumir los problemas con los empleados, con el mercado, con la FIP, con los abogados, con los contadores. Me meto en todo, ese es asumir el riesgo empresarial, que me puede ir bien y me puede ir mal. Ese es el riesgo. Si te va bien, te llevas tus 2 milloncitos a casa. Si te va mal, no te llevas ninguno de los 2 milloncitos a casa y es más, muchas veces atentan contra el patrimonio particular del propietario. Bueno, entonces, esto es la remuneración. Esto que tengo de este lado es la remuneración a los factores de la producción. Ahora sí, desandemos como habíamos ordenadamente, ordenadamente, como para que no nos perdamos. Estábamos aquí, vamos, la primer diapo es esta que está acá, y entonces ahora sí ya pasamos en negro sobre blanco lo que estábamos hablando. Es la actividad transformadora de la economía, ha recibido el nombre de producción y los elementos que la realizan son unidades de producción. Estas unidades van desde las familias hacia las empresas. Ahora sí, lo paso un poquitito más rápido, porque entonces ya los factores de la producción son recursos humanos, son 4. Recurso humano, tierra, capital y habilidades empresarias. Y acá tenemos la remuneración, que era donde estábamos plantados recién, la remuneración de los factores de la producción, que ahí me cierra el circuito, por lo menos de la microeconomía. Después vamos a insertarnos. Todo esto lo vamos a complejizar un poquito más. Y lo vamos a ver desde la macroeconomía.
Y avanzamos entonces un poquitito. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos factores de la producción. Hoy nos vamos a tomar ese trabajito de desandar cada uno de los factores de la producción. Vamos tal vez a profundizar algunas cosas un poquito más para hacerme la más llevadera después. Cuando veamos acá recurso humano, vamos a ver seguramente lo que es la materia prima directa y la materia prima indirecta. Y vamos a charlar más que profundamente de eso, porque después a mí me va a dar pie para hacerlo más llevadero cuando veamos costos. Que costos es mucho más largo y yo voy a pisar sobre esto mismo que estoy hablando, porque ya voy a ir definiendo algunas cosas que son fundacionales para cuando veamos costos, no volver sobre lo mismo y ya directamente lo enuncio, digo, esto es en la mano de obra directa y ya todos sabemos de qué estamos hablando. Por eso vamos a desandar ahora. En cada uno de los distintos factores yo le pongo arribita, el título me va a indicar qué factor estamos hablando, el trabajo, recurso humano, y la remuneración de cada uno de estos factores de la producción. Así que en la primer diapositiva vamos a tener el factor y su remuneración. Y en general vamos a presentarlo de esta manera. En general vamos a presentarlo de esta manera. Fíjense una cosa. Les quería decir, a ver, yo me voy a poner acá, me voy a poner el WhatsApp web, así cualquier problema que hubiese, me mandan un toque, porque a veces me cuelgo, por alguna cuestión se me cuelga, se me va a internet o pasan cosas, y no me entero. Y me entero después a los 10 minutos que estuve hablando con nadie. Entonces les pido, me mandan un WhatsAppito, esa es la idea del grupo, ¿no? Para eso es que grabamos el grupo de WhatsApp, para que rápidamente me vayan diciendo si hay algún problema. Yo acá me lo pongo en la compu, en la otra compu, y ahí tenemos, y ahí cualquier cosa que se corte, que no se escuche, rápidamente me lo dicen, así. Acá estamos, perfecto. Bueno, muy bien, ahí está. Acá puse el WhatsApp, cualquier cosa me avisa. Bueno, entonces miremos toda esta cascada de experimentos que tiene dos vertientes, como ustedes podrán ver. Tienen dos vertientes. Tiene, partiendo de los recursos humanos, tiene una vertiente que va hacia el gobierno de la empresa, que verán que no derrama nada, por el momento, no derrama nada. Y tenemos los servicios productivos, que acá sí tengo toda una cascada que cuelga de ahí. Y yo no les cuento, esta parte del gobierno de la empresa es la parte que yo voy a hablar al final, porque dentro del gobierno de empresa está el saber empresarial, está el empresario, el dueño, es el emprendedor, el emprendedor que está y que trabaja y asume el riesgo empresarial y trabaja por el beneficio extra que le va a dar, no el sueldo, el beneficio extra, no el salario, el beneficio extra que va a obtener por la explotación. Y de este lado tenemos los servicios productivos, que de este lado es donde están los que empujan el lápiz. Este pibe que está acá va a trabajar mucho con el marulo, va a estar pensando qué otra cosa puedo hacer, puedo integrar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, quiero exportar, quiero ver cómo hago para crecer, cómo hago para... Eso es lo que está pensando este pibe acá permanentemente, todos los días. Está haciendo el asado y está pensando. Está jugando a la paleta y está pensando. Está corriendo, está arriba haciendo gimnasia en el gym y está pensando, a ver cómo puedo hacer esto, cómo puedo mejorar mis costos. Permanentemente está pensando, siempre está pensando. A ese muchacho lo dejamos tranquilo por el momento y nos vamos de este lado, que son todos, de este lado, son todos asalariados. No solamente asalariados, no solamente remunerados, sino que en esta dirección ejecutiva que nosotros tenemos acá, tenemos al CEO, tenemos a la dirección interna de la empresa. El CEO tiene un salario, por supuesto que también es posible que tenga alguna participación, que lo haya habilitado, que esté habilitado, que cobre aparte, que tenga plus, pero eso no es asumir el riesgo empresario. Eso es ganar más o menos, pero no es asumir el riesgo empresario. Sin embargo, acá está
la dirección ejecutiva, acá está el CEO, el tipo que está pensando cómo hacer las estrategias para alcanzar los objetivos que nos marca el dueño, el emprendedor, el que está pensando cómo hacer las cosas. Este es el que nos va a dar los objetivos últimos que nosotros tenemos que alcanzar. Profe, Sí, una duda. ¿El gobierno de la empresa no entraría en el factor habilidad empresaria? sí, exacto, Ah, ok. También es un exacto. recurso humano. Es las dos Acá, al mismo tiempo. acá, por eso les digo que no lo vamos a hablar ahora, lo vamos a Ah, ok. hablar al final. Estos son las habilidades. Acá está el dueño, acá están las Ah, ok, ok, habilidades ok. empresarias. Esto lo vamos a explotar al final, de la última, cuando terminemos todos los factores de la producción. Ahí vamos a retomar esta misma grilla que yo tengo acá y toda esta parte no la vamos a poner en evidencia y voy a hacer esta partecita sola porque ahí vamos a hablar del saber empresarial. Justo ahí vamos a hablar de eso. Ok, Exactamente. bien. Muy bien, muy bien. Atento, muy bien, atento. Muy bien, perfecto. Buenísimo. Esa es la idea. Así que nos vamos entonces para esta rama que es la rama que nosotros vamos a explorar ahora. Y esta última ramita que tenemos acá como gobierno de la empresa, la vamos a ver luego, al final de todo, con el saber empresarial. Ahí está el tipo que es el que piensa la empresa y nos marca los objetivos. Arranquemos entonces desde la dirección ejecutiva. Acá vive el CEO. En este raviolito vive el CEO, vive la persona que nos va a ayudar. El CEO junto con el dueño son los que nos van, son los que se juntan y marcan los objetivos de la empresa. El, el, pueden marcar los objetivos, básicamente el que marca el objetivo es el que tiene la última palabra, es el empresario, es el dueño de la empresa. A ver, ¿dónde quiero estar yo? Diría, ¿dónde quiero estar yo de acá a 100 años con él? A mí la empresa me debe sobrevivir, me tiene que sobrevivir, tiene que vivir más que yo. Y con suerte tendré a mis hijos, con suerte tendré a mis socios, con suerte irá renovándose la dirección. Vieron que la gente se va muriendo, se va jubilando, van saliendo y van retomando nuevas generaciones que pueden ser propias o no. Puede ser otra gente que venga a ir comprando, que venga a ir integrando. Pero el dueño es el que nos va a marcar, ¡pum!, allá, a 100 años, dónde va a estar la empresa. Por supuesto, y después lo vamos a explotar un poquito más a esto, hoy hablar de 100 años, hoy hablar de un año es ciencia ficción, porque no sé dónde voy a estar, pero sí se la traza, que después vamos a hablar cuando lleguemos a la última, al saber empresarial, después vamos a hablar. A ese objetivo que me marca el director, que me marca el dueño, que me marca el presidente de la empresa, a ese objetivo es el CEO el que le da soporte, es el CEO el que me va a marcar la estrategia que yo voy a utilizar para ir accediendo a cada uno de los hitos que me van a llevar. Cuando yo uno con un lapicito, uno acá, uno esto para allá. Voy a marcarme toda mi recta de trabajo y voy a llegar a ese objetivo. Claro, ¿qué hace el CEO? Me va a marcar la estrategia, me va a decir, bueno, si yo quiero estar a 100 años allá, voy a tener que estar a 50 años acá, voy a tener que estar a 10 años acá y voy a tener que alcanzar estos hitos anuales para que cuando yo siga sumando, atando con el lapicito, uniendo esos puntos, llegue a donde quiero llegar. Si no logramos hacer eso, vamos a estar permanentemente a donde nos lleve el viento, a donde nos lleve el viento. Si vieron de Lewis Carroll el mago de Oz, hay un momento donde Dorothy está en una encrucijada así y le pregunta, no me acuerdo si es al hombre de lata, al león miedoso, no me acuerdo cuál de los personajes, le pregunta, le dice, ¿dónde queda Oz? O por dónde tengo que ir para llegar a hoy. Entonces el león le dice, bueno, eh, eh, por- qué es lo que querés lograr? ¿Para dónde querés ir? No, no sé, le dice la otra, no sé para dónde. Dice, bueno, entonces agarra cualquiera, porque cualquier camino te va a llevar. Cuando vos no sepas dónde ir, va para allá, la empresa hace así, hace asado, vamos para... Y es un desperdicio de energía. Por eso, cuando vos tenés un objetivo, se centra en ese objetivo que después puede cambiar, por supuesto. Puede cambiar, puede decir, no, yo no voy para allá, voy para allá, pero eso es una decisión, no el azar.
son decisiones de ingeniería. Son decisiones de ingeniería hacia dónde vamos y si cambiamos el rumbo o no. Porque si no, yo voy al mar o a la sierra, me da lo mismo, cualquier pincha me queda bien y no está bien eso, no está bien eso. Yo tengo que saber hacia dónde voy para enrutarme en el objetivo y tratar de alcanzar esas metas que me voy poniendo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pero para eso tengo que tener un objetivo. Entonces, en función de eso es que te oriento. El gobierno de la empresa le va a transmitir esa idea al CEO, que nos va a marcar la estrategia y dice, bueno, entonces vamos a ir por acá. No voy a criar pescaditos, sino que vamos a producir palieres, vamos a hacer un software factory y vamos a ir para allá. Vamos a hacer, me va a marcar hacia dónde quiero ir. En función de ese dónde quiero ir, es que voy a empezar a asignar recursos. Si no sé, primero, si yo no sé a dónde voy y solamente estoy viendo dónde me lleva el viento, voy para acá, no, por acá no es, entonces desando, me compro una máquina y dice, ay, no era esto lo que yo quería comprar, lo vendo, compro. Es un desperdicio permanente de recursos. Saber hacia dónde vas te orienta a las erogaciones que tengo que hacer, cómo las tengo que hacer, qué tipo de recursos tengo que usar, qué tipo de recursos, estamos hablando de recursos humanos, ¿no? ¿Qué tipo de recursos humanos tengo que usar? ¿Qué capacitaciones? ¿Qué estoy haciendo? ¿Necesito oficiales torneros o necesito diseñadores de software o necesito este, testing? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, en función de eso es que yo voy atando todo eso y voy llevando hasta allá. Esa es la función del SEO y de medir hacia dónde vamos y qué hitos logramos en el primer año. Porque, a ver, para llegar a 5 años tenés que pasar 5 veces 1. Así que tu primer año va a ir marcando hacia dónde va. Tu segundo año va a estar alineado con el primero, tu tercero con el segundo y así vas a hilar los primeros 5 años. Y a su vez después hilar los segundos 5, los segundos 10, los segundos 20 y ahí entonces vos estás en la línea que te trazaste. Que por supuesto, cada vez que nosotros hagamos algo vamos a medir. Lo nuestro es estar controlando permanentemente y midiendo contra lo que diseñamos, pues le vamos a meter muchas horas a esto. Le vamos a meter muchas horas y mucho esfuerzo en diseñar la estrategia. No es para ir a tientas y a locas, es para diseñar una estrategia e ir midiendo cómo voy llegando o no, voy llegando o no. Veremos que yo tengo una tolerancia. Yo digo, bueno, yo quiero ir para acá, por decir un objetivo idiota, ¿no? No es un objetivo muy entrañable, pero yo quiero facturar 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de dólares. Y entonces yo facturo 997.000. Ah, bueno, pero estoy en el entorno al punto. Listo, estamos en el entorno. Ahora yo quiero facturar 1.000.000 de dólares. Facturé 500. Dice, no, pará. No estamos bien. Algo pasó. O nos marcamos objetivos muy ambiciosos, que también puede ser. Nos marcamos objetivos muy ambiciosos que no son alcanzables con la realidad. Y entonces tendremos que rediseñar. Cuando ustedes redirijan 2 o 3 veces los objetivos, van a empezar a darse cuenta qué tan cierto es lo que ustedes están diciendo. Y van a ir aprendiendo, todos vamos a ir aprendiendo. Y entonces ya no vamos a fijarnos objetivos irreales, porque no los vamos a poder alcanzar. Entonces nos vamos a ir fijando objetivos reales y digo, no, yo decía que iba a ir para allá, pero tenemos que hacer alguna paradita intermedia, tenemos que hacer algunas cositas intermedias. Y todo eso lo va a dar la experiencia, las sucesivas iteraciones de lo mismo que estamos hablando. Esas sucesivas vueltas que le van a dar y midiendo y corrigiendo los van a ayudar a aprender qué es lo que ustedes tienen que hacer. Por el otro lado del raviolito servicio. Profe, una consulta. Cuando dijo en la dirección ejecutiva que el CEO tenía que ver las erogaciones, ¿a qué se refería? Tenía que ver las erogaciones que se estaban realizando. Si yo tengo que medir y yo te digo, quiero alcanzar el $1.000.000 al cabo de un año, no es un objetivo. Poner un valor monetario no es un objetivo en sí mismo. No es un objetivo en sí mismo. Sí nos ayuda a traccionar, veremos que nos ayuda a traccionar, pero yo digo 1.000.000 de pesos para allá. Si yo quiero alcanzar ese 1.000.000 de pesos, tienen que ocurrir varios eventos monetarios de facturaciones,
de menores costos, de optimizar los recursos, para que yo pueda alcanzar lo que me estoy manejando, lo que estoy diciendo que tengo que hacer. Esas son las erogaciones que yo tengo que fijarme, que estén acotadas, que sean austeras y que me ayudan y me asistan a alcanzar el objetivo. Eso es lo que me refiero con esto. Lo veremos más en detalle cuando veamos costos y vamos a ver en detalle cuáles de los costos son los más importantes. Hay costos que son más importantes y hay costos que son menos importantes. Lo veremos en detalle cuando veamos costos. Vamos a ver, a eso me refiero cuando hablo de derogación, cuando hablo de cancelar cosas, de erogar cosas, de pagar cosas. A eso me refiero. Vamos a la mano de obra. Vamos a esta partecita de la mano de obra. Fíjense que yo estoy hablando acá, y acá es donde vamos a profundizar un poquitín. Estoy hablando acá de mano de obra directa y de mano de obra indirecta. ¿Qué significará la mano de obra directa? La mano de obra directa es la que va a tener contacto permanente con la materia prima. Es la que va a transformar física o químicamente a la materia prima. Es el señor que va a estar comandando la máquina, el torno, el centro mecanizado, lo que sea, el que va a tomar la materia prima, la va a colocar, le va a hacer una operación, le va a agregar valor, le va a agregar valor a la materia prima y después de su intervención, esa materia prima que estaba en bruto en su momento va a ser transformada en un producto elaborado o semi-elaborado, no importa, pero va a ser transformado de alguna materia, de alguna forma. Le agregué valor a ese producto. Yo tomo un cilindro de hierro, un cilindro de metal, lo pongo en un torno, lo trabajo y genero un tornillo sin fin, con una rosca determinada, una rosca cuadrada que va. Después de mi intervención, ese hierro se transforma en un tornillo. Le agregué valor a la materia prima. Esa es la misión de la mano de obra directa. Y la mano de obra directa tiene algunas características de su medición. ¿Cómo sé? Y acá le estoy agregando un poquitito más de contenido para que cuando veamos costos solo lo enunciemos. La mano de obra directa yo la voy a poder medir porque de hecho si yo estoy haciendo un producto, cualquier producto que esté haciendo, yo voy a ver cuánta cantidad de mano de obra tiene esto. Entonces vos me dirás, bueno, a ver, déjame ver. Esto es un ejecito que tiene así la mano de obra, entonces yo agarro y la mido. ¿Cómo la mido? Con un cronómetro, me pongo adelante del pibe que está trabajando con esto, toma la piecita, entonces la agarro, la mido, yo, plic, cuando agarro la piecita, plic, disparo el cronómetro y cuando hace la intervención yo la deja la deja acá en el cajoncito de producto terminado, clic de vuelta y entonces tardó 10 minutos, 9, 12 minutos y medio tardó entre que lo agarró, la procesó y la... Ajá, bueno, macanudo, sí, 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 sí. Pero, a ver, está muy bien, eso lo tomo el lunes a la mañana. Mi jefe me dice, anda a corroborar que los tiempos sean los que tomamos, qué sé yo, ponele. Entonces voy, sí, claro, voy de vuelta con el cronómetro y hay otra persona trabajando y digo, bueno, tiene que ser lo mismo, va a tardar lo mismo. Toma la misma pieza, clic, disparo el cronómetro cuando toma la pieza, la procesa, lo deja acá y veo que son 15 minutos. Vengo el viernes a tomarle el tiempo y veo que son 9 minutos. Y me dice, caramba, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Pasa que no todo tiene el mismo ritmo, no todas las personas trabajan de la misma manera y si bien hacen las mismas operaciones, tienen distintos tiempos debido al cansancio, a cómo le fue, a si se peleó con la señora, a si tiene un partido de fútbol cuando va a salir, si está más entusiasmado por entrar o por salir, si tiene hambre, si tiene buena iluminación, si necesidades fisiológicas, el tipo tiene que ir al baño, tiene que tomarse un cafecito, tiene un cansancio, lo mido a la tarde y lo mide de una forma, a la misma persona lo mido a la mañana y mide de otra manera. Entonces resulta, digo, yo voy a ver, si yo estoy midiendo la mano de obra con la cual yo produzco algo,
tengo que poder llegar a lo que más adelante veremos, que es el costo. Y para poder costear, yo tengo que decirle al señor que me hace los costos, digo, necesito saber que este producto tiene 12 minutos y medio. Ni 15 ni 9, 12 minutos y medio, o lo que sea. Para eso lo que tengo que hacer es normalizar la medición. ¿Y cómo normalizo la medición? Yo vengo, en general lo hace un tomatiempo, se llama. Viene el tomatiempo, se para delante del señor que está trabajando con la máquina herramienta y tiene una lista, tiene un papelito o una tablet, digamos ahora, pero puede tener un papelito cuadriculado donde pone una columna operaciones arriba, ¡fum! Una columna operaciones. Y después dice 1, 2, 3, 4, 5, 10, que serían las cantidades de veces que yo voy a tomar el mismo tiempo, el mismo valor. Voy a cronometrar. En la columna de la izquierda, lo que voy a hacer es la secuencia de operaciones tal cual yo las vaya a medir. Es decir, si yo voy a agarrar y el señor toma con la mano izquierda, toma del cajoncito de la materia prima esto, lo posiciona, lo presenta, le hace una pasadita con la herramienta también se gasta, la tengo que sacar, la tengo que afilar, pero le hago una pasadita con la herramienta, me fijo, mido y entonces en función de eso empiezo a trabajarlo. Una vez que termino lo saco y lo acomodo. Yo tengo que buscar tramos que sean posibles de medir. Tomo con la mano izquierda el producto en bruto y lo presento, un tramo. Ajusto en la máquina herramienta, otro tramo. Arrimo la herramienta y hago una pasada, otro tramo. Termino, proceso, otro tramo. Lo dejo, otro. Y entonces yo en el ala izquierda, en la columna izquierda, voy a hacer toda mi secuencia de operaciones que necesito para desde que lo tomé hasta que lo y lo voy achicando y todo. Y lo miro muchas veces, porque muchas veces no ve, piensa que ve, pero no ve exactamente lo que está haciendo y se engaña. Entonces, tiene que colocarlo, escribirlo y ver si la secuencia de operaciones que uno va haciendo y las interrupciones que dice, esta es la operación 1, 2, 3, 4, 5, esa secuencia se repite y si es constante y es tal cual lo que yo veo. La escribo todo, hago un listadito desde que lo toma hasta que lo deja. Hago el listadito en la columna izquierda. Y después sí, cronómetro. Toma la pieza con la mano izquierda, clic, la coloca acá, clic. ¿Cuánto tengo? 2 minutos. Otra vez hago y lo repito 10 veces esa medición. Después toma, lo coloca entre puntas y le arrima la herramienta. 10 veces esa medición. Y cada una de las distintas secuencias en las cuales yo corté toda la operación de punta a punta, la tomo 10 veces. Una vez que tomo las 10 veces, promedio todas esas 10 veces y tengo el valor promedio en una última columna final. Ese valor promedio me va a dar una determinada cantidad de tiempo, que tampoco es real. Porque yo lo que estoy haciendo es midiendo a una persona, pero como yo tengo que normalizar esa medición, yo voy a tener que tomar muchas veces y a mucha gente esto. Con lo cual, me voy a generar un error. Y aparte de todo esto, lo que tengo que afectar a cada una de las mediciones es con una determinada cantidad de indicadores, de índices que tengo. Una parte de esos indicadores me los da la Organización Internacional del Trabajo, que es multiplicarlo por 0,15, sumale 0,15 por tarea repetitiva. Estoy inventando, ojo el valor, 0,15 por la tarea repetitiva, tanto por estar expuesto al calor, tanto por tener mala iluminación, tanto por tarea rutinaria, tanto por necesidad fisiológica. Y después, aparte de todo eso que me marca, que es la generalidad de las mediciones, tengo las cosas particulares. Estoy trabajando en un espacio donde trabajo con elementos punzantes, me puedo cortar, me puedo lastimar, puedo accidentarme. Tengo que sumarle tiempo, si estoy trabajando con
son todas mujeres, por ejemplo, tengo que sumarle tiempo por maternidad, sumarle tiempo por... Y cada cosa que voy sumando, de los 9 minutos que yo había medido, se me transforman en 17 minutos. Ahora, si yo ya digo que son 17 minutos, a cualquier persona que le tome el tiempo, a cualquier día, en cualquier momento, me tiene que estar contenida dentro de ese tiempo. Ese será el tiempo que yo voy a pasarle a ingeniería industrial para que genere el costo. El tiempo que yo tardo en la mano de obra directa es el tiempo que me va a llevar a agregarle valor al producto y aparte tengo que tipificar la calificación del operador. Si es un peón, un medio oficial, un oficial. Y yo entonces después con eso voy a recursos humanos y digo, ¿cuánto está el medio oficial tornero? ¿Cuánto está la hora? Y me dicen tanto. Entonces yo agarro y le pongo, tanto es el medio oficial tornero, tanto es. Y ese tanto es el oficial tornero, me va a decir el señor de recursos humanos, me va a decir, vos querés saber lo que el señor se lleva en la mano o lo que le sale a la empresa, porque la diferencia entre lo que el señor se lleva en la mano y lo que la empresa paga en concepto de cargas sociales, aportes y contribuciones a la seguridad social, aportes y contribuciones a las obras sociales, es el 50% más. Y va a oscilar entre el 50% y el 70% más. O sea que si yo tengo una masa salarial que le estoy pagando a la gente, 1.000.000 de pesos, tengo que disponer mensualmente de 1.000.000, entre 1.500.000 y 1.700.000 para poder cancelar todos los aportes y contribuciones. Es una pelota de plata. Y ese valor es el que nosotros vamos a utilizar para costear un producto. La mano de obra directa, cuando le pongo valor, no le pongo valor de lo que se lleva el señor, sino que le pongo el valor de lo que se lleva el señor más todas las cargas sociales, aportes y contribuciones, porque ese es el valor que nos va a salir a la empresa. Ese valor. Y yo les digo, ese gap entre el 50% y el 70%, porque el 50% es lo mínimo, mínimo, mínimo que nos va a salir. La AFIP me pide que yo, me obliga, no es que me pida, me obliga a que yo deposite ese 50% en concepto de aportes y contribuciones. Pero si yo voy a hacer algunas previsiones por despido, previsiones por medio aguinaldo, previsiones por accidente, previsiones por lo que corresponda a esa empresa en particular, yo le voy a sumar a ese 50% obligatorio algo de las previsiones que es un 20% más. Puede ser entre el 50 y el 70, tendré cualquiera de esos valores intermedios por todas las previsiones que yo voy a hacer para ese recurso humano. Todas las previsiones que yo voy a hacer para ese recurso humano. Entonces, ese será el valor que yo voy a utilizar. Y después veremos bien exactamente vamos a ver algunos ejercicios que nos van a orientar un poquitito a esto que yo les estoy diciendo de la cantidad que representa a cada uno de los aportes que yo estoy haciendo. Ahora, cuando yo tenga que costear y cuando yo tenga que decir cuánto es el valor de la mano de obra directa, tengo que decir ese valor. Primero, la normalización en cuanto a la confección del tiempo, ¿eh? a la medición del cronómetro. Eso lo tengo que saber. Y después voy a valorizar eso al valor hora que me diga recursos humanos más las cargas sociales. Por eso es importante que una vez que yo normalizo, también le asigno una categoría al puesto ese. Ese puesto debe ser ocupado por un oficial, un medio oficial, un peón. Debe ser ocupado con una determinada característica y yo ahí sí no puedo improvisar, no puedo poner cualquier cosa. Si yo digo que es un oficial tornero, es un oficial tornero. No va cualquier persona, porque entonces estoy mintiendo en cuanto al costo, porque el costo es distinto. Cada uno tiene un costo distinto y cada uno tiene una especificidad distinta. O sea, el que vaya un oficial es porque necesita ciertas características de cuidado y de saber. El oficial tornero va a saber mucho más que el medio oficial tornero y el medio oficial tornero va a saber mucho más que el peón. Entonces, ahí tengo las secuencias que yo voy a terminar utilizando. Con eso
yo más o menos ya tengo conformado qué es la mano de obra directa. Lo que me interesa es que tengan presente para que después cuando veamos costos no volvamos sobre lo mismo. Vamos a enunciarlo, pero no les voy a contar todo esto en detalle de vuelta. Sí los voy a llamar a la reflexión para que se acuerden, pero no les voy a contar todo esto de vuelta, con lo cual ya está. Sí, cuando hablamos de mano de obra tenemos que saber que es la que le agrega valor al producto, la mano de obra es la que le agrega valor al producto, y la que lo transforma física o químicamente de materia prima en producto o terminado o semielaborado. Eso es la mano de obra directa. Ahora, como yo te digo mano de obra directa, acá te estoy poniendo la mano de obra indirecta. Acá entonces empezamos a patinar, porque bueno, a ver, ¿y qué sería la mano de obra indirecta? Porque si la directa le agrega valor al producto, la indirecta, ¿qué le agrega? Gasto. La mano de obra indirecta le agrega gasto. Entonces, alguien me dirá con buen criterio, ¿sabes qué? No usemos mano de obra indirecta. No se toca, no hagamos nada de mano de obra indirecta, porque si yo le voy a agregar gasto, ¿para qué quiero agregarle gasto si ya tengo una cantidad, tengo un costo? ¿Para qué le voy a agregar gasto? Resulta que la mano de obra indirecta es importantísima porque es la que asiste a la mano de obra directa a que pueda producir. La mano de obra indirecta es el señor que viene con el Clark, con el camioncito ese que tiene este, las dos paletitas para levantar los palets. Es el señor que me trae en el palet con el Clark, me trae los cajones de materia prima, que me los deja acá en costadito, que se lleva el producto terminado, que lo lleva al depósito del producto terminado, que me trae del depósito de materia prima lo que necesito, que me trae los lubricantes, los aceites, que me arrima todo. Es el señor que limpia. Es el señor que supervisa, es el jefe de fábrica, es el gerente de producción. La mano de obra indirecta es la que yo no puedo sumar, no puedo medir. ¿Cuánto tiene este producto? Yo ya lo medí, ya sé que tiene tantos minutos de mano de obra directa. Ahora, ¿cuánto tiene de mano de obra indirecta acá? Acá tenemos un problema, porque ¿cómo mido el señor que barre? ¿Cómo mido el señor que me trae y lleva los productos con el Clark, con el cochecito, con el carrito? ¿Cómo mido al jefe de fábrica? El impacto que tiene el jefe de fábrica, el gerente de producción, el supervisor. ¿Cómo mido todo eso? Bueno, hay una forma en que nosotros tenemos como para... Eso lo vamos a ver cuando veamos costos, ¿eh? Pero yo le tengo que asignar con algún criterio una porcioncita del costo de este producto a los indirectos. Porque ¿quién va a pagar el producto? Yo lo único que hago es este producto de mi empresa. Y entonces, ¿quién lo va a pagar? Y el producto este va a pagarme la mano de obra directa y también los indirectos. Me va a pagar el señor de la limpieza, el señor de los movimientos de materiales, el jefe de fábrica, todo eso me lo va a pagar el mismo producto. Ahora, ¿cómo asigno la cantidad de eso indirecto acá? Bueno, ahí tenemos un temita. En general se utiliza, por supuesto esto lo vamos a profundizar, pero en general se utiliza una herramienta que se llama base de distribución. Yo voy a utilizar alguna variable directa, ahora por ejemplo la mano de obra que acabamos de ver, después también vamos a ver la materia prima, que también pasa lo mismo, materia prima directa e indirecta. Vamos a agarrar alguna de las variables directas y vamos a utilizarla como base de distribución. ¿Qué significa eso? Significa que yo a mi sistema productivo, que es toda una cajita negra, tomémosle ahora así, a este sistema productivo que es una cajita negra, tanto como para ver los indirectos, donde le inyecto dos señores del CLAC que hacen movimiento de materiales por mes, un supervisor, un jefe de fábrica, un gerente de producción, el gente de los depósitos, todos los indirectos, le pongo una determinada cantidad de directos, con lo cual me hago una gran bolsa de gastos indirectos, una gran bolsa de gastos indirectos que ocurren, que tengo que ver cómo se las cargo a mi producto. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto se gastó en el mes en mano de obra indirecta? 100.000 pesos. Poner 100.000 pesos de gastos indirectos. ¿Cuánto se gasta en mano de obra directa? Digo directa porque es lo que acabamos de ver. En mano de obra directa se gastó 50.000 pesos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver cuánto voy a usar a esa mano de obra directa
como base de distribución de la mano de obra indirecta. Entonces yo voy a decir, si este producto tiene 2 minutos de mano de obra directa y yo digo que gasté 50.000 pesos en mano de obra directa y 100.000 pesos en gastos indirectos, lo que tengo que lograr es un cociente que me diga pesos de gastos indirectos por cada peso de mano de obra directa utilizada. Agarro los 100.000 pesos, lo divido por los 50.000 pesos y digo, me quedan 2 pesos de gastos indirectos por cada peso de mano de obra directa. Como yo uso 2 pesos de mano de obra directa, voy a decir que 2 pesos de mano de obra directa por 2 pesos que va a absorber de gastos indirectos por cada peso de mano de obra directa, yo digo, este producto va a absorber 4 pesos de mano de obra indirecta. 2 pesos de mano de obra directa y 4 pesos de mano de obra indirecta, porque usé la directa como base de distribución. Es la base que yo voy a utilizar para distribuir. ¿Es la única base que podemos usar? No, podemos usar cualquier base. Pero una vez que empezamos con una determinada base de distribución, no la podemos cambiar porque si no nos cambian mucho las cosas. Entonces, como hasta ahora vimos mano de obra directa, voy a usar la mano de obra directa para distribuir los indirectos y cargárselo al producto. Tengo que encontrar alguna triquiñuela, tengo que encontrar alguna forma en que le puedo cargar ese valor al producto. Si no, no sé cómo hacerlo. Si no, no sabría cómo hacerlo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Por supuesto que lo vamos a profundizar y lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos costos. Ahora sí, avancemos un poquitito y vamos más a generalidades. Vamos a salir un poquito de esto que ya estuvimos hablando. Acá definimos, pasamos en negro sobre blanco todo este speech que está acá, más o menos lo tenemos acá y seguramente les va a servir como disparador para acordarse las cositas que les fui diciendo. No voy a refrescarles mucho más esto, lo paso rápido como para que veamos. Una nota de color es todas las cosas que nos fueron pasando para que veamos los grandes cambios que han ocurrido en el último tiempo y a los que estamos sometidos y que nos vamos a ver, estamos expuestos a toda esta cantidad de cambios. Los próximos 50 años que nosotros veamos, los próximos 50 años van a ser más violentos los cambios que veamos que de los últimos 100 años ocurrieron. Cada vez se acelera más. Y esa aceleración, fíjense que esa aceleración queda grabada más o menos con este gráfico que les traje acá. Para que estemos pensando en todos los cambios que han ocurrido y que vendrán. Fíjate vos que esta línea de tiempo nos lleva son hitos, ¿no? Hitos acá que han ido ocurriendo. Y a lo largo del tiempo, fíjense la cantidad de tiempo y prácticamente la recta del tiempo no se mueve hasta que estamos llegando a la era actual. En la era actual, fíjense cómo la cantidad de eventos y la población mundial, cómo fue creciendo y cómo nos condiciona a que permanentemente estemos cambiando y sometiéndonos a cosas absolutamente nuevas. A lo largo de una vida, a lo largo de mi vida, por ejemplo, yo cuando era chiquito, les conté la vez pasada, no había televisión. Fíjense los saltos, ¿no? No había televisión. De ahí a hoy, las cosas que han pasado, a dónde estamos parados y las cosas que hemos vivido, nos han permitido ser muy maleables. Tenemos que ser necesariamente muy maleables porque estamos sometidos y seguimos aprendiendo cosas y avanzando sobre cada uno de los cambios de paradigma que hemos estado viendo en nuestra vida. Y los cambios que van a ver ustedes van a ser más violentos aún. Nada más pensar en el impacto que va a tener la inteligencia artificial en todo nuestro cambio de forma de producir y que vamos a estar metidos en esas formas de producir nosotros como ingenieros, vamos a estar metidos en esa forma de producir, la velocidad, la profundidad de los cambios que nosotros vamos a ver son muy importantes y tenemos que ir preparándonos. Por eso cada una de las cosas que parece que está fija no lo está. Cada vez que nosotros decimos, salió, qué sé yo cuando empezamos con la computación yo me encontré con la primera computadora hace
25 años en la empresa, me encontré con la primera computadora. Esa computadora teníamos que ponerle un disquete para ponerle el sistema operativo, porque no había nada, lo aprendías y tenía un titilado, un favorito blanco, le metías el sistema operativo, le metías el BASIC, y ahí empezabas a ver cómo hacías para hacer algo, y fíjense la vorágine que nos hemos metido y dónde estamos hoy, por ejemplo. Nadie pensaba en ese momento en un software factory. En ese momento solo se pensaba en la destrucción masiva de empleo que ocurría. Y ocurrió. De la misma manera que va a haber una destrucción masiva de empleo cuando desembarque fuerte la inteligencia artificial. Y va a ocurrir. Pero nadie sabe dónde termina todo esto. Nadie sabe en ese momento de la computadora, cuando desembarcó la computación en la computadora en la industria, nadie sabía que iba a haber software factory. Nadie tenía pensado que iba a ser un software factory. De hecho, nadie tenía pensado que iba a haber computadoras hogareñas. Eran para las empresas. De la misma manera que cuando aparecieron los autos. El auto, ¿a qué vino el auto? El auto no vino para que paseemos. El auto vino a reemplazar los carros de distribución, los carros tracción a sangre. Entonces, vamos a poner un auto, se inventó para reemplazar al al carro de distribución, y de golpe salieron a dar una vueltita y mirá qué lindo que está esto de dar una vueltita en el autito, y entonces empezaron a usarlo para otras cosas, pero no se generó para eso. La computadora tampoco se generó para estar en la casa y que jueguen. Fíjense cómo cambió el objetivo primero que tenía. Porque lo primero que había era para producir, para asistir a las empresas en acelerar sus procesos productivos. Y de golpe se masificó y fue al hogar. El auto se creó para reemplazar a los carros distribuidores de leche. Y de golpe salieron todo el mundo a pasear con los coches. Cambiaron los objetivos, pero no se preveía que ocurría. Hoy desembarca la inteligencia artificial y no sabes cuál es el fin último, no sabes qué es lo que va a pasar. Va a haber una destrucción masiva de empleo, pero seguramente se generarán nuevos empleos distintos que vendrán a ocupar lo que a la gente que quedó en la calle. Lo que pasa es que cada vez es más violento. Desde la tracción a sangre, la generación de la máquina de vapor, cada vez que hubo un cambio de paradigma, cada vez hubo una destrucción masiva de empleo, y después se generaron nuevos empleos basados en esa nueva tecnología. De hecho, había unos economistas que se llaman Malthus, por ejemplo, uno de los economistas del año 1700 y algo, si no me equivoco en inglés, creo que es un clérigo económico político inglés, que el tipo, basándose en sus observaciones, decía, a ver, para esta tasa de natalidad, el tipo tenía acceso como era clérigo, tenía acceso se anotaban los nacimientos. Entonces el tipo empezó a tener acceso y dijo, a ver, y empezó a pensar un poquito, dijo, a ver, yo tengo toda esta gente, nace toda esta gente, qué sé yo, y yo saco 3 choclos por hectárea, decía el tipo, no eran 3 choclos, pero no sé cuánto. Tengo 3 choclos y 4 gallinas por hectárea. A esta tasa de natalidad nos vamos a morir de hambre. Nos vamos a morir de hambre. Chau, se terminó. Nos vamos a morir de hambre. Va a venir la inanición, vamos a seguir creciendo y los 3 choclos y las 4 gallinas no me van a alcanzar para absolutamente nada. Con lo cual, no va más. Esto está condenado a la inanición. Estamos condenados a morirnos de hambre. Porque la población crece y no hay forma de alimentarla. Claro, no estaba mal lo que decía el pibe. Cuando yo estaba en la secundaria, se hablaba de que el año 2000 no iba a haber más petróleo. Y no estaba mal lo que decíamos. Pero lo que no sabíamos en ese momento, y Malthus tampoco lo sabía, era que todos los jugadores juegan. ¿Y qué son los demás jugadores? Son los que están pensando en la ciencia y técnica, en las invenciones de nuevas formas de explotación, en la generación de genética, en las modificaciones genéticas, las semillas modificadas. Y entonces vos tenés que antes hacías 3 choclos por hectárea y hoy sacás 20 toneladas por hectárea de eso mismo. Y te sobra y podés venderle a todo el mundo. Y vos con el 20% de tu producción alimentás al país y el resto lo podés exportar.
La tecnología cambia, todo cambia. Si nosotros nos ponemos hoy pensando en el futuro, nos equivocamos, porque el señor que pensaba que el petróleo en el año 2000 se iba a terminar no estaba fumado, sino que el tipo se basaba en las propias apreciaciones y decía, no vamos a poder, no hay más. Pero claro, apareció el fracking, apareció que le sacamos jugo a las piedras, apareció los pulmones de gas infinitos que ocurren. Y entonces, de golpe, ya no solo no se termina, sino que seguimos teniendo reservas y reservas y reservas, y ya pasó el año 2000. Pero claro, se generaron nuevos eventos. Entonces, todo eso mejoró, se aplica a la industria y todo eso evoluciona y acompaña con la evolución. Eso es lo que les está mostrando este grafiquete. Esto es en lo que se basó de alguna manera Malthus. De alguna manera, este es el radio de crecimiento y esta es la población mundial, como sigue creciendo. Cada vez tenemos menos nacimientos, pero como somos muchos, el total sigue creciendo. Como vimos, habíamos visto de la utilidad marginal decreciente, que decrecía, pero la utilidad total seguía creciendo. Bueno, es lo mismo. Crece a otra tasa, pero sigue creciendo. Y como somos muchos, baja la tasa de natalidad, pero cada vez somos más. Esto a nosotros, desde la parte del recurso humano, nos sirve porque cuando colocamos una empresa, si estamos hablando de un software factory, no lo podemos poner en el medio de la selva chaqueña. Tenemos que pensar en qué lugar es el que está más en condiciones para que consigamos los recursos humanos necesarios para nuestra productividad, para nuestra producción. ¿En dónde los vamos a buscar? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué tipificación vamos a usar para calificarlos? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a usar? Bueno, estas cositas de pintorescas que estamos viendo nos marcan que va a haber mucha población que satisfacer, va a haber mucha necesidad de alimentos. Nosotros estamos, como Argentina, estamos muy bien posicionados, a no ser por los gobiernos que nos tocan, que son desastrosos, que nos llevan a estas cosas del límite, que en vez de estar pensando en la nanotecnología, en cómo modificar genéticamente la semilla, en cómo generar mayor riqueza, estamos peleándonos a ver cómo distribuimos los subsidios para que la gente no pase hambre. ¿Viste? Eso es lamentable que a esta altura de la vida estemos perdiendo el tiempo en estas cuestiones. Hoy leía que hace 10 años que no crecemos, ¿viste? Ya lo había escuchado, pero verlo en papel, que hace 10 años que no crecemos, pues, y merecen la lapidación todos nuestros políticos, porque la verdad es que lo peor que nos están haciendo es que nos han hecho perder el tiempo. O sea, podemos perder oportunidades, pero ¿sabes qué? El tiempo es lo más grave, porque el tiempo no vuelve atrás. Mis 10 años que me robaste porque no se hizo nada, porque no crecimos, porque se robaron, por la mala administración, por lo que vos quieras, eso no me lo saca nadie, no me lo devuelve nadie. Podremos tratar de mejorar, pero mi tiempo se termina, es finito. Entonces, eso es lo más doloroso. Si nosotros tipificamos y dentro de las tipificaciones demográficas, miramos los distintos tipos de pirámide, nos indicarán, nos mostrarán, nos darán un indicio en qué tipo de sociedad nosotros estamos insertos. Para las sociedades más extractivas, más primitivas, si ustedes quieren, o menos tecnificadas, tenemos este tipo de pirámide poblacional. Esta parte rosita son las mujeres y esta parte celestita serían los varones, bastante fuera de escala, pero nos marca un tipo de población que tiene una gran base, donde hay grandes nacimientos. Cada escaloncito son escalones etarios. Cada escaloncito son escalones etarios. Entonces, acá tenés una base muy grande de nacimientos y cada vez hay menos gente hacia arriba hasta que llegan acá y no queda nadie más. Chao. Se termina con una determinada cantidad de tiempo. Cosa que no es real hoy. Hoy estamos más en un tipo de una pirámide poblacional más tirando, más tendiendo a este tipo de ánfora, donde tenemos menos nacimientos, mucha más gente en edad media y mucha gente más en edad este,
en edad no productiva, en edad no productiva cada vez hay más gente y en mejor estado, con lo cual estaría capacitada para seguir trabajando, pero no tenemos tanto trabajo y entonces tenemos que jubilar a toda esa gente para que las nuevas generaciones consigan esos trabajos que van cediendo las generaciones que se están jubilando. Lo que pasa es que las generaciones que se jubilan necesitan tener un soporte monetario generado por las nuevas generaciones y cada vez somos más y vivimos más, entonces tenemos un problema grave. Tenemos un problema grave que no tengo la solución y todavía el mundo está viendo cómo soluciona este temita de las personas mayores en buen estado y con una expectativa de vida muy alta. Porque todo se solucionaba cuando la pirámide llegaba a los 60 años, 65 y ¡pum! No te quedaba nadie. Pero hoy te llegan a los 90, te llegan a los 100. Todo el mundo conoce ya gente de 90, 95, entre los 90 y los 100, que antes era una rara avis. Antes no había forma, no conocías a nadie que tuviera esa edad. Antes se llegaban a los 70 y ya estábamos pidiendo pista. Ya se terminaba. Y sin embargo, no, ahora todo el mundo tiene o conoce o de 95, de 98, ya hay mucha gente que llega a los 100 años. De hecho, ustedes van a llegar a los 150, 160 años sin ningún problema, o con algún problema, pero digamos, pero en relativo buen estado, porque la ciencia avanza. Entonces, vamos a ir ya prediciendo las cosas que nos van a pasar hacia adelante y previniendo. Antes te morías de viejo, decían, ¿de qué murió? De viejo, se murió de viejo. Ah, bueno, está bien. Y todo el mundo se conformaba. Hoy no se muere nadie de viejo, hoy se mueren específicamente de algo. Antes no había esa tipificación, ahora sí, porque la medicina avanzó tanto que ya le pone el rótulo a todo. Se murió por esto. Saben exactamente qué fue lo que pasó. Y el saber lo que pasa hace que te permitan mejorar las cosas para que eso no vuelva a pasar. Con lo cual, llegamos a los 100 años sin mucho esfuerzo. Sin mucho esfuerzo. Hay mucha gente que ya está llegando a los 100 años, por ejemplo. Y eso hace que se enrarezca, porque si vos a los 65 te jubilas, te queda mucho hilo en el carretel. Si vos tenés 30 años de aporte para jubilarte, entre los 65 y los 95 tenés otros 30 años. Con lo cual hay un tema no resuelto. Hay un tema no resuelto que vos estás duplicando la cantidad de tiempo laboral ocioso y que nunca más vas a trabajar. Ocioso. Ocioso. Bueno, sigamos un poquitito y ahora le mostramos lo que es en la realidad. Esto es la pirámide demográfica argentina de Fuente Index 2010. Tenemos varones y mujeres y esto es lo que pasa. Fíjense que ya tenemos hitos importantes. Tenemos hitos importantes en 95 y más. 95 y más. Vemos que solamente llegan las mujeres. Nosotros no tenemos tanto carretel. Pero ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Déjenme nomás que lo propongamos y ya vamos a llegar nosotros también. Pero 95 y más, ¿no? Ya figuramos, estamos hablando del 2010, estamos hablando de 13 años atrás, muchísimo tiempo, 13 años. Y fíjense lo que es la pirámide poblacional en la ciudad de Buenos Aires. Indudablemente es una ciudad donde hay muchas mujeres en la ciudad de Buenos Aires. La mujer es mucho más de ciudad, está más contenido en la ciudad. Y los varones no vivimos tanto, ¿ves? Fíjense las barritas, la importancia, la longevidad que tiene el- el- las mujeres respecto de los varones. No, bueno, no importa. Es anecdótico, pero sí hace a que nosotros veamos cómo hacemos para hacer básicamente lo que nos interesa, que es la industria, dónde vamos a meter nuestro producto, con qué vamos a trabajar. Las mujeres son muchísimo más productivas. Si alguno de ustedes tiene accesos o tuvo acceso a algunos números de productividad, las mujeres son muchísimo más productivas en las tareas rutinarias. No hay forma, trabajan mucho más productivamente, aprovechan mucho mejor las formas en tareas rutinarias. Los hombres, por supuesto, se desarrollan más eficientemente en tareas de esfuerzo, pero son más desprolijos, más chambones, se lastiman, son unos papanatos. Bueno, y
finalmente, esta es la zona que a nosotros más nos va a preocupar. Este grafiquete que está acá es lo que a nosotros nos va a preocupar un poquito más, porque tenemos dividido en la curva de consumo y la curva de producción de lo que podría ser una sociedad, de lo que podría ser una persona, y en la suma de las personas podemos interpretar qué es lo que va a pasar. Supongamos que esta es toda una sociedad donde está dividido entre los que consumen y la forma en que producen los que consumen. Y tenemos dos áreas, fíjense aquí y fíjense aquí. Esto ya también está desactualizado, pero no importa, la idea está. Tenemos dos áreas importantes donde al comienzo, acá tenemos la edad, ¿no? Acá tenemos la edad. Al comienzo tenemos lo que se llaman pasivos transitorios, ¿eh? Todas estas zonas de pasivos transitorios. Y esto que está acá son los pasivos definitivos, donde no producen, pero sí consumen. Acá no producen, pero sí consumen. La curva de consumo es esta y la curva de producción es esta. Acá se están formando para ingresar al sistema productivo. Una vez que empiezan a producir, producen hasta un determinado punto donde empiezan a producir más de lo que consumen. Por supuesto que consumen más porque están en actividad. Entonces, consumimos más, producimos, pero consumimos más, hasta que finalmente estamos en nuestra etapa final de zona de pasivos permanentes, donde ahora esta curva tampoco está bien, debería ser mucho más acá porque cada vez hay más pasivos permanentes en buen estado, al punto que el marketing ya se apunta a la tercera edad. Antes el tipo que ya se jubilaba ya no era una persona coqueta. Hoy te consumen cremitas, te consumen, tenés, tenés diseño para la tercera edad. Hay un montón de cosas que se han sesgado a la tercera edad porque la gente está en buen estado y quiere seguir estando en buen estado. Y viaja, se cuida, hace gimnasia, lleva vida saludable, consume productos distintos, en fin, hay todo un mundo reciente, todo un mundo muy reciente, donde son objeto de marketing, ¿no? Son objeto de la comercialización para sesgado bien a ese grupo etario. Con esto cierro lo que es el recurso humano. Vamos a la parte de renta o tierra, como cosa inmobiliaria, y la renta es la remuneración hacia la tierra. Veremos que en lo que es la tierra también nos vamos a dividir en algunos raviolitos, y veremos materia y veremos energía, todo colgando de esto que globalmente le llamamos tierra. Vamos a ver de esta parte de la energía porque en la similitud con la mano de obra vamos a concluir algunas cosas muy semejantes a la mano de obra directa. Fíjate que yo acá digo materia y lo divido en dos raviolitos. Digo materia prima directa, bastante homologable a la mano de obra directa que acabamos de ver, y la materia prima indirecta, bastante parecida a la mano de obra indirecta, por lo menos conceptualmente, a la mano de obra indirecta que acabamos de ver. Y la materia prima directa es la que va a formar parte del producto. La mano de obra directa es la que transforma a la materia prima directa. A la materia prima directa es la que compone el producto. Es la que está compuesta este producto. Y con el mismo criterio que nosotros decíamos, vamos a medir la mano de obra porque yo tengo que costearlo para poder saber cuánto es el costo, tengo que saber qué impacto tiene la mano de obra en la confección de mi producto. Con el mismo criterio, yo tengo que saber qué impacto tiene la materia prima en mi producto. Entonces, yo necesito saber cuánta materia prima hay acá. Entonces, yo tengo un eje torneado, un tornillito sin fin, y digo, bueno, vamos a costear este tornillito sin fin. Entonces, alguien me dirá, con buen criterio, ¿sabe qué? Pesalo. Ah, dale, hacemos así. Entonces lo peso y yo veo que esto tiene 200 gramos. Pesa 200 gramos mi eje, pesa 200 gramos. Entonces le digo, listo, 200 gramos.
Entonces alguien me dirá, che, pero pará, ¿esto es todo lo que vas a usar de materia prima? Sí, sí, yo lo pesé y es 200 gramos. Sí, sí, pero esto es la materia prima componente, llamaremos. Lo vamos a llamar a la materia prima componente, es la que nos presenta el producto terminado. Pero esto no salió de acá así, no abrimos una cajita y estaba terminado. El eje surge de una barra. Si el eje tiene 15 milímetros, sale de una barra de 18 milímetros de diámetro. Y si tiene 200 milímetros de largo, sale de un largo de 205 mínimo, 205 milímetros de largo. Con lo cual yo tengo una barra que tiene mayor diámetro y es más larga. Y a su vez, cuando yo corto la barra de 2 metros que viene del alto horno, cuando yo lo corto, desperdicio también. Entonces, pará, no es 200 gramos. 200 gramos es el producto terminado, pero resulta que yo esto parto de otros diámetros, de otro peso, de otro, me va quedando otro rebaba, me va quedando recortes, me van quedando, eh, no es la palabra exactamente recortes, la palabra es viruta. Cuando yo produzco, cuando yo maquino un eje, saco una determinada cantidad de viruta. Cuando yo trabajo con una máquina herramienta de revolución, un torno, una fresa, gira, yo pongo mi barra en bruto, que gira así toda loca porque está afuera, no están paralelas las caras, y entonces empiezo a mecanizarla y saco todos los remanentes y me queda el eje perfectamente plano, paralelas las caras, perpendiculares sobre los laterales. Trabajo sobre todo eso y me queda un montón de viruta. Con lo cual, ¿quién va a pagar esa viruta? El cliente. Entonces ya digo, pará, entonces, es la materia prima, componente, lo que yo peso digo 200 gramos, más toda la viruta que saqué. ¿Y la viruta que saqué desde dónde? Desde que ingresó el producto a mi empresa, lo fracciono, lo corto, todos los desperdicios que van a ocurrir. Me queda un pedacito así de la barra, me queda un pedacito así. Ese pedacito así es un recorte. No lo puedo usar para absolutamente nada. Es un recorte. Y esos recortes yo los voy juntando y los tengo que pesar y tengo que decir, bueno, pará, entonces la materia prima es lo que yo tengo acá, más los recortes que ocurrieron, más la viruta que junté en el mecanizado. Ah, sí, claro, claro, claro. Ah, claro. Y si estoy hablando de una chapa, la chapa viene a la empresa en un paquete de chapa que tiene, no me acuerdo exactamente la medida, pero ponele que tiene 1,5 metros por 2 metros cada hoja de chapa. De ahí yo la tomo, va a la guillotina, corto las tiras de chapa y entonces después que tengo las tiras en la medida, la meto en la punzonadora y saco las arandelas. Un golpe me hace el agujero central y el segundo golpe, o en el mismo, pero no importa, un segundo golpe me saca todo el bocado. Y me queda una tira. O sea, yo saqué 5 arandelas y me quedó una tira de material. Por lo tanto, esa tira de material también la voy a repartir en las 5 arandelas. Y tendré los recortes, las arandelas que salen mal, los rechazos. Todo eso voy a hacerlo, voy a pesarlo acá. Entonces, momentito. Entonces, la materia prima directa, la que compone el producto, va a estar compuesta por la materia prima componente, lo que yo peso, ¿eh? El recorte o la viruta que me va quedando, recorte de la chapa o la viruta de todo el proceso productivo, materia prima componente, recorte, rechazo de control de calidad. Control de calidad, yo una vez que termino toda mi partida, viene control de calidad, me va midiendo y me dice, acá tengo diferencias con respecto a plano, por lo tanto esto no puede llegar así a la terminal automotriz, pum, me rechaza todo y empezamos a medir todo, separo, veo cuáles fueron los problemas. Por supuesto que tiene que ser algo ínfimo. O sea, a ver, un rechazo de control de calidad es una mala palabra a esta altura de la vida. No existe el rechazo de control de calidad. Yo tengo que instrumentar como gerente, como jefe de producción, como CEO de mi empresa, como encargado de la producción, yo tengo que ver de minimizar el rechazo. Pero minimizar, estás hablando que tiene que ser el 0,03%. Tengo que rechazarme una pieza cada 1000.
por alguna cuestión que se golpeó, qué sé yo, pero no puedo producir nada que sea que esté en malas condiciones. No puedo ser. Entonces, tengo la materia prima componente, la materia prima directa, ¿no? La materia prima componente, la viruta o recorte, el rechazo de calidad, y después tengo algo más, que lo vamos a poner en evidencia cuando hagamos costo. Tengo algo más que se llama eh, recorte, espérate que no es, merma. La merma es lo que ocurre cuando yo, en el proceso que yo traigo del depósito de producto de materia prima hasta el proceso productivo. La merma es lo que yo pierdo irreversiblemente o irremediablemente por el proceso productivo. Si estoy trasvasando fluidos, es la evaporación. Es la evaporación que ocurre. Si yo estoy trabajando con plásticos, es la mezcla que ocurre cuando estoy purgando la inyectora, que se me mezclan los colores y sale una determinada cantidad de productos contaminados. Lo tengo hecho. Si yo traigo pellets del depósito, una bolsa de cada 300 se me pincha y se me contamina. Cuando cargo el alto horno para sacar el arrabio, el acero, el shock térmico hace que por la chimenea se me vayan un montón de productos debido al shock térmico. Eso es merma. Si yo planto una determinada, planto 100 hectáreas de soja y las 100 hectáreas de soja la quiero con una densidad de siembra determinada, entonces yo programo mi sembradora para esa densidad de siembra. Y entonces empiezo a funcionar, empiezo a caminar con la sembradora, va sembrando y me doy vuelta y tengo un montón de gaviotas comiéndose las semillitas. Eso es merma. Tengo que entonces compensar lo que está acá, o me traigo un espantapájaro y un tipo arriba que me vaya matando toda la gaviota para que no me coman la semillita, o busco la forma de compensar y suplir esa merma que ocurre porque es inevitable, porque está ahí. Con lo mismo que los fluidos, puedo hacer cosas para evitar esas mermas. Puedo, si yo estoy traspasando fluidos volátiles, no lo voy a hacer en un túnel de viento, lo voy a tratar de hacer en un área cerrada que no tenga corrientes de aire que me favorecen la evaporación. Trataré de minimizar, pero la merma es algo que ocurre. Por lo tanto, esas 4 componentes hacen que mi materia prima sea mayor a la materia prima componente. Cuando yo hablo de materia prima directa, voy a estar hablando de la materia prima que compone el producto, pero también de todos los recortes, mermas y rechazos que hayan ocurrido en todo el proceso productivo. Así que esa va a ser la cantidad de materia prima, no solo la que compone, sino todo lo que perdí en el proceso productivo, la voy a cargar acá. Veremos algún ejercicio cuando hagamos costos, veremos algún ejercicio que vamos a interpretar y vamos a consolidar y vamos a poner en evidencia esto que les estoy diciendo. Y así como te digo una cosa, te digo la otra. Así como hacíamos el homólogo de la materia prima a la mano de obra, la materia prima indirecta es la que me va a venir a ayudar a que yo procese la materia prima directa. ¿Y en qué me ayudarías? En los lubricantes, los aceites, las herramientas. Son cosas que yo voy a utilizar, voy a consumir, pero que también van a ser difíciles de sopesar. Van a ser difíciles de asignar al producto. Sin embargo, con el mismo criterio que yo asigné la mano de obra indirecta, voy a asignar a la materia prima indirecta al producto. Y entonces voy a poner todo un combo de mano de obra indirecta, de materia prima indirecta, de gastos indirectos de fabricación, se va a llamar cuando veamos costos, y lo vamos a asignar con alguna de las variables más importantes. Si es mano de obra intensiva, será la mano de obra directa. Si es materia prima intensiva, mi producción, será la materia prima, la variable que utilice como base de distribución de gastos indirectos. Y después, por otro lado, tengo la energía que la vamos a dividir y la vamos a ver muy rápidamente en renovables y no renovables. Digo rápidamente porque hemos hablado ya de las cosas renovables. Las cosas renovables en cuanto a la ingeniería responde, significa que yo voy a realizar una explotación hasta antes del punto de no retorno. Si yo estoy pescando
voy a pescar en determinado, si yo tengo una actividad ictícola, voy a tratar de, no voy a tratar, no, voy a trabajar en los momentos que corresponda cosechar ese pescado y no depredar, sino que cosecharlo hasta que se permita, hasta que no llegue al punto de no retorno, hasta que yo pueda decir, bueno, la naturaleza va a revertir esto que estoy haciendo. Si yo voy a tener un vertido en una cuenca de agua, si yo voy a tirar un vertido, las papeleras de Uruguay, ¿se acuerdan de eso? Las papeleras, si yo tiro un vertido, voy a impactar, necesariamente voy a impactar en donde estoy haciendo mi acción. El tema es que el recurso pueda revertir lo que yo estoy haciendo. Voy a impactar, pero el recurso debe poder revertir lo que yo estoy haciendo y generalmente si yo tengo una explotación silvícola, tengo que talar, pero después planto para que vuelvan a crecer. Si yo contamino, primero que tengo que tratar de no contaminar, pero si yo contamino porque la acción productiva es contaminante, tengo que asegurarme que la contaminación se pueda revertir nunca pasarme, nunca hacer un riachuelo, nunca pasarme con los vertidos de tal manera que matar a ese recurso. No puedo hacer. Es bastante complejo porque toda la actividad de ingeniería impacta. En mayor o menor grado, vos me dirás, no, nosotros somos de software y el software no impacta. Y yo, no, sí que impacta. Sí, fíjate vos, pues yo les traje y me acordé de la empresa Tata que está en Parque Centenario, en Parque Patricio, ¿no? Antes de la empresa Tata, no había nada. Entonces tenías una determinada carga de personas que estaban ahí. Cuando aparece esta empresa, resulta que tenés una carga mucho más importante de residuos, de gente que viene a trabajar, de ruido, de movimiento, de alimentos que ocurren. Hay un impacto ambiental importantísimo cuando vos generás una industria. Por menos que sea, hay una contaminación que puede ser auditiva, visual, sonora, puede ser de contaminación por algunos desechos, desperdicios. En nosotros tenemos, y eso se lo dije la vez pasada, nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de evitar las contaminaciones, Y yo se los dije y lo voy a repetir varias veces, la responsabilidad no se delega de ninguna manera. Si ustedes son los responsables del manejo, y son los responsables, si ustedes son los responsables de la producción de una empresa que utiliza ácido sulfúrico como decapante previo a la pintura de esa pieza, ustedes son responsables que ese decapante tenga el cuidado cuando entra ese ácido sulfúrico, tenga el cuidado cuando entra, cuando ustedes lo compran, cuando lo trasladan, en el manejo para cambiar las cubas de ácido, en el manejo de deposición final del ácido utilizado, fuera de estándar para la producción, pero contaminante aún. Vos no podés tirar ácido sulfúrico así graciosamente en el cordón de la vereda porque no, pero ya está desinfectado. No cumple las condiciones para la limpieza superficial de la chapa. No decapa como debería, pero es ácido sulfúrico. Y tiene capacidad destructiva, tiene capacidad de abrasión. Entonces, nosotros somos responsables desde que lo compramos hasta la deposición final, hasta la empresa que se dedica a llevar y me tiene que entregar el certificado y yo tengo que verificar que efectivamente los tipos no llegaron así, ¡pum!, lo tiraron en la costanera. Tengo que verificar que esto sea así, con una empresa responsable, con una empresa que tenga todas las acreditaciones correspondientes. Somos responsables, como profesionales en la industria, somos responsables de los acontecimientos y la responsabilidad no se delega, porque nosotros podemos tomar gente, despedir gente e instrumentar todos los procesos de control entre medios que creamos convenientes. Les guste a quien les guste, o sea, nosotros no vamos a avalar con nuestra firma, que eso se llevó a cabo y no fue así. Así te venga el dueño de la empresa, te diga, no, vos me vas a firmar acá, yo no te firmo absolutamente nada porque
Vos sos el responsable de tu matrícula. Nosotros tenemos un peso específico en nuestra firma que no lo tiene otra persona. Para asignar recursos monetarios, cuando hacemos evaluaciones de proyectos, asignamos recursos monetarios con nuestra firma. Vamos a recibir muchísimas presiones por eso, para que, no, pero a él, cómo no le vas a dar? Vos tenés una firma y sos el responsable de tu firma y tu matrícula. Vos no podés recibir ningún tipo de presiones, porque la sociedad te dio un título para que vos, por supuesto, lo tuvimos nosotros, pero te lo entrega como custodio de todos sus estándares de calidad. Y vos no podés traicionar eso, porque estás poniendo en juego tu matrícula. Las energías, entonces, las renovables son aquellas que no pasan el punto de no retorno. Nos encontramos siempre previo, vamos a contaminar, vamos a tener, pero vamos a utilizar todos los procesos necesarios como para minimizar el impacto. Fíjense, un caso muy curioso ocurrió en la Costanera Sur, donde estaban las generadoras las generadoras eléctricas, las calderas que generan electricidad, se refrigeran con agua. Y entonces estaban en la costanera y se utilizaba el agua del Río de la Plata para la refrigeración con algún proceso, por supuesto, con algún proceso porque viene con mucho barro, hay que hacer algún proceso y se utiliza agua procesada para la refrigeración de las calderas. ¿Qué pasa con esa agua procesada? Cuando sale el agua procesada, seguramente lo habrán visto, pero si no, les cuento, cuando sale ese agua procesada, viene con toda la carga calórica que absorbió de la refrigeración. O sea, viene con una temperatura bastante elevada. Entonces van a una especie de torre de enfriamiento donde se ventea, sale como si fuera una manguerita, así, sale como una lluvia, y eso hace que pierdan temperatura rápidamente y cuando cae van cambiando la temperatura. No obstante eso, la temperatura del vertido que volvía al Río de la Plata era distinta. No había una contaminación distinta que el delta T. No había una contaminación no arrastraba ácido. No. Teníamos un delta T distinto. ¿Qué pasó con ese pequeño delta T que bueno, en unos graditos en el Río de la Plata? No pasa nada, te diría cualquiera, no pasa nada. ¿Qué pasó? Con las inundaciones que aparecieron en algún momento, vinieron islas de camalotes desde el Paraná, de no sé dónde, vinieron islas de camalotes, y con las islas de camalotes vinieron víboras, bichitos, tapires, aparecieron un montón de fauna exótica para la zona. Con tanta mala suerte que encontraron un ámbito óptimo para desarrollarse. Pero lo que no encontraron fueron depredadores. Entonces, los pescaditos que estaban ahí los diezmaron porque había una cantidad de depredadores que no eran naturales, que no eran del lugar, los diezmaron. Y vinieron otras especies sin sus depredadores. Entonces, vinieron un montón de especies que contaminaron el espacio, se generó después la reserva ecológica, se generó un montón de otras cosas que se trató de limitar en una cosa de reserva, en una cosa acotada, pero fue fruto a que se habían cambiado algunas condiciones iniciales que no lo hubieran permitido de no ser que se conjugaron el delta T y las inundaciones y aparecieron una cantidad de fauna distinta y una cantidad de flora distinta que se abulinó en lugares que no correspondían y contaminaron. De la misma manera que ocurre en Tierra del Fuego, con los castores. En Tierra del Fuego tienen un serio problema de castores porque en algún momento alguien importó castores con la expectativa de no sé qué corno, supongo que de la piel o algo por el estilo, no prosperó y los largaron claro, los largaron dos castorcitos. Y dice, bueno, dos castorcitos, escuchame, no pasa nada. Pero claro, como no hay depredadores, los castorcitos estuvieron fenómenos. Y entonces se encuentran hoy que los castores hacen diques. Y como no hay depredadores, hay cientos de miles de millones de diques que los tienen que ir destruyendo porque están impactando hacen diques de contención, porque es el castor sale con la información genética de hacer diques. Entonces, se reproduce sin ningún tipo de problema y genera un impacto ambiental muy grave en la zona, porque un castorcito no es nada, pero 250.000 castorcitos te hacen un desastre. Bueno, eso es lo que ocurre cuando no tenés los depredadores o cuando
las cosas que el impacto de lo que nosotros hacemos no tiene el cuidado que deberíamos. Y lo no renovable, la energía no renovable es la que sabemos que es finita, que se termina. En general, la cosa no renovable, estábamos hablando del petróleo, estábamos hablando de la explotación minera. Una explotación minera funciona mientras está la cuenca activa y de golpe la cuenca no está más activa, se terminó, la explotación minera se fue, te quedaron a cielo abierto y se forman tremendos pozones, lagunas, que muchas veces están contaminadas, drenan hacia las napas. Esa cosa grave lo tuvo San Juan, por ejemplo. Esa cosa grave de mina la tuvo San Juan, que terminaron con las explotaciones. Había, creo que oro, una cosa así. Terminaban las explotaciones, quedaban a cielo abierto, se llenaban de agua y siempre hay alguna filtración. Se utilizan venenos, arsénico, se utilizaba mucho para la depuración del mineral, y eso filtra la napa, y entonces tenía una próspera industria vitivinícola y ahora les cuesta muchísimo porque están las napas contaminadas. El impacto ambiental de lo no renovable es importantísimo en cuanto al manejo. Las empresas mineras llegan, actúan y se van, porque se termina el mineral, termina la mina, utilizan todo y se termina y se van. Y entonces queda el pozo lleno de agua porque se inunda y las filtraciones hacen que se contamine si es que no se tuvo el cuidado. Y es muy difícil acotar en esos volúmenes, es muy difícil acotar los ácidos y todo eso, y siempre quedan remanentes. Y no siempre, hay empresas mucho más responsables que otras, y entonces terminan contaminando las napas con un impacto a mediano plazo muy complejo. Esto es en cuanto a lo renovable y lo no renovable. Vamos a terminar con esto. Acá ya les estoy pasando en limpio un poquito lo que habíamos hablado. Los recursos naturales. Todo esto ya lo hablamos, así que no vamos a volver sobre esto. Yo voy a parar acá. Porque quiero hablar del capital bastante. Tengo algunas cosas interesantes que hablar del capital y quiero hablarlo sin tanta premura. Y me voy a detener acá en cuanto al contenido de la clase de hoy. La semana que viene nosotros arrancamos desde este capital, avanzamos un poquitito más y entramos en oferta-demanda y elasticidad de la oferta y la demanda, que seguramente tampoco lo terminaremos, pero vamos a avanzar bastante de ahí. Quiero ahora sí detenernos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo estaría parando el contenido teórico acá. Acá. Ahora, vamos a quedarnos un segundín para ver el tema de los trabajos prácticos, que es lo que quería hablar ahora. Hasta acá el contenido, vamos, ¿se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? A ver. ¿Estamos bien? ¿Están bien? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, gracias. Pregunta en los comentarios cómo se relaciona esto con las empresas de servicios. ¿A dónde hay un comentario? En el chat de la llamada, ¿Acá? de Meet. A ver. Bueno, espérate, veamos un toque. Ya está. Yo tengo una duda de cómo se da esto con empresas que brindan servicios. A ver, Nicolás es el que no tenía el micrófono. A ver, ¿qué sería? ¿En dónde estábamos? Yo lamentablemente no lo vi y no paré. ¿Qué serían las empresas de servicio? ¿De qué estamos hablando? ¿De la mano de obra directa, de la materia prima indirecta, de la materia prima o de la mano de obra? Hablabas vos. Ambas. Muy bien. Está muy bien, muy atinada la pregunta, y iba a profundizar esto cuando viéramos costos, porque evidentemente todo esto es una mecánica de cambio y estamos metidos en una vorágine de cambio que nos lleva a estar repensando muchas veces las cosas. De hecho, los costos, nosotros vamos a ver un par de sistemas de costeo, pero hay muchísimos sistemas de costeo. ¿Por qué hay muchísimos sistemas de costeo? Por esto que nos pregunta Nicolás,
Porque cuando empezó el tema del costeo, cuando tenemos que empezar a evaluar cuánto es el costo de un producto, y estábamos en la época fordiana, cuando estaba Ford en 1900, a comienzos del siglo pasado, cuando estaba Ford, había una forma de medir los costos que era más o menos representativa. Claro, esa forma de producción fue migrando a otras formas de producción y no solo eso, sino que empezaron a tener más peso específico los servicios que la cosa productiva. Entonces, mira, no me es lo mismo costear un servicio que un auto. ¿Cómo hacemos para un servicio? Y entonces empezamos a ver que dentro de los servicios también había que empezar a separar un poquito las aguas, porque vos tenías algún sistema de costeo que era más o menos aceptable para lo que era servicios de limpieza, y tenías después un software factory que tenía otra forma de servicio, y tenías un sanatorio que tenía otra forma de servicio. De hecho, pensar nada más en que yo acá hablé de materia prima y de mano de obra directa como componente principal del costo de un producto. La mano de obra directa en un software factory más o menos te la puedo entender, pero ¿y cuál es la materia prima? ¿Cuánto pesa de materia prima? Entonces, yo todo el sistema este de costeo lo voy a poder ir llevando hacia un lado o hacia otro, encorsetando, dándole algún, digo, no, acá es cero o mínimo, pero por ejemplo, en un sistema de salud, ¿cuál es el objeto del costo en un sistema de salud? El paciente. El paciente es el objeto del costo. Ahora, un paciente va a demandar un poquito de enfermería, un paciente va a demandar un poquito de quirófano, un paciente va a demandar un poquito de internación, un poquito de internación más complicada, terapia intensiva, o va a tener una operación y va a ser ambulatorio, va a tener una operación y va a estar internado. Cada paciente tiene un costo distinto. ¿Y cómo costeamos eso? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para eso? ¿Cómo nos pega esto? Bueno, se han ido modificando los distintos sistemas de costeo donde de acuerdo a... ¿Y cómo vamos a costear la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a hacer? Porque yo acá les estoy contando cómo hacemos para una cosa estándar. Para decir, bueno, vamos a hacer un eje, vamos a hacer un auto, una caja de cambio. Bueno, a ver, eso es físico, te lo puedo medir, como te decía, lo podemos acumular, podemos afectarlo con indicadores, pero ¿cómo hacemos con la inteligencia artificial? Vamos a tener que costearlo, porque si vamos a usar un sistema productivo, vamos a tener que necesariamente costear esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, todo esto está en evolución y aunque ustedes no lo crean, el tema de los costos está en permanente revisión. Hay gente que está pensando permanentemente en cómo actualizar los sistemas de costeo, porque ya no es lo mismo costear un auto que costear un software, que costear una inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a hacer para eso? Bueno, todo eso es fruto de estudios que están actualmente están permanentemente en revisión, diciendo, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para esto? Y si la gente se reúne, piensa, está trabajando permanentemente en cómo modificar. Hay entidades de costos que se dedican, se juntan una vez por semana para pensar cómo modifican los costos actuales hacia las nuevas demandas que nos da la industria o generar nuevas instancias para poder estar acorde a las circunstancias. Siempre vamos de atrás con esto. Siempre vamos, el proceso de manufactura va adelante y atrás venimos nosotros con los costos pensando a ver cómo vamos a hacer para poder medir esto, para poder decir, bueno, cuál es la materia prima, cuál es simplemente pensando cuál es el objeto del costo. Si hago un auto, es el auto el objeto del costo. Si es un sanatorio, es el paciente el objeto del costo. Y son dos cosas distintas. Un auto es algo en repetición. Un software factory tampoco tiene que ver con la repetición, pero por ahí tenés la hora del diseñador, que entonces vos sabés que este software, que es lo mismo que pasa con el diseño de, del proyectista, ¿no? El diseño de un proyectista, vos tenés una idea de la cantidad de horas, que le va a llevar un diseño, de la misma manera que vos tenés idea de una cantidad de horas que le va a llevar a un desarrollador tener ciertas características de su software. Entonces, en función de eso,
costeas la cantidad de horas y entonces vos tenés el costo de materia prima. El costo de mano de obra de materiales es mínimo. Igual se evalúa y se carga, ¿no? La materia prima y la mano de obra, pero ahí es mano de obra intensiva claramente. Y en el tema de los sanatorios, tenés mano de obra intensiva y tenés cosas muy caras. Y en general se utilizan indicadores eh, que son que tipifican el uso, por ejemplo, en un sanatorio tipifican el uso de un resonador, horas de resonador, cantidades de placas de rayos X, horas de enfermería, horas de quirófano, distintas calidades de quirófano, y el paciente va a ir pasando y va a ir consumiendo una determinada cantidad de indicadores, y con sus costos, va a consumir tanto de recursos, tanto de esto, y va a ser un costo por cada paciente. O sea que todo esto está en permanente revisión y así es como se busca y se trata de asignar los recursos al costo de un producto. Todo producto se lleva adelante y se costea y se ve cuáles son. Los tangibles son más fáciles, intelectualmente más fáciles, porque vos tenés la merma, el recorte, el rechazo, lo ves. Si tengo si estoy procesando plásticos, la trituradora, la inyectora de plásticos donde se me contamina, después saco eso, lo muelo y yo sé que acepta una determinada cantidad de plástico no virgen y entonces puedo cargarlo con una cantidad. Entonces, tiene una vuelta con una cantidad de producto que no es el virgen y entonces me la acepta sin que varíen las condiciones mecánicas del producto final. Es más fácil en el tangible, bastante más difícil en lo intangible, en los servicios es bastante más difícil. En general, se trata de buscar la cantidad de horas que le vas a asignar a un proyecto y le vas a tipificar de acuerdo a las características del desarrollador, a las características de la especificidad del si es un operario, si es un medio oficial, si es un oficial. Cada característica tendrá una determinada cantidad de horas y consumirá una determinada cantidad de horas cada producto que vos estés haciendo. No es para cualquiera los presupuestos de estas cosas, pero en las sucesivas, como les digo, en las sucesivas iteraciones uno va a poder proyectar cuánta carga de recursos va a utilizar para una cotización, porque vos básicamente vas a tener que cotizar lo que vas a usar. Alguien va a decir, bueno, ¿cuánto me va a salir esto que estoy haciendo? Y digo, ¿y qué sé yo? ¿Vamos viendo? No, vamos viendo no, porque tienen que asignar recursos y tienen que conseguir la autorización para asignar esas partidas de dinero. Bueno, Nicolás, no sé si me fui medio por las ramas o te contesté. La verdad que no tengo muy claro. La idea era contestarte, pero no sé si te contesté. Va, buenísimo. Bueno, en todo caso, lo vemos el viernes de la semana que viene, que nos vamos a ver chick to chick. Entonces ahí vemos bien si se entendió, si no se entendió y profundizamos el concepto. Vamos a tener todo el tiempo necesario como para poder satisfacer todas las demandas. Bien, paramos aquí. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Quiere hacer alguna consulta? No hay ningún problema, la hacemos, lo vemos. Si no, yo dejaría de grabar y nos metemos con el tema de los grupetes. Yo ya dejaría de grabar para no hacerlo esto infinito. Vamos a apuntar acá. Vamos a dejar de grabar.